¿Qué tal, chicos? Buen día con todos ustedes, nuevamente juntos para un tema más de Historia del Perú. Quien les habla es el profesor Joao Arias y hoy vamos a hablar sobre los presidentes del primer militarismo. Recordemos que el primer militarismo se divide en dos grandes periodos, el caudillismo militar y la llamada prosperidad falaz. Justamente hoy hablaremos de algunos presidentes de este periodo del caudillismo militar, del gobierno de Lamar, del gobierno de Gamarra, de Orbegoso y de Salaverry. ¿Por qué hasta ahí en este primer video, chicos? Porque después vamos a hablar sobre la Confederación Perú-Boliviana, el segundo gobierno de Agustín Gamarra, el periodo de la llamada anarquía militar y posteriormente los presidentes de la prosperidad falaz. Muy bien, empecemos entonces con este video, chicos, con el gobierno de Lamar. Recordemos que Lamar es el primer presidente de nuestra vida republicana independiente. Cuando Bolívar se retira del Perú, nuestro gobierno queda a manos de Andrés de Santa Cruz, quien va a formar o va a convocar al segundo Congreso Constituyente, quien para poder elegir a nuestro presidente activa, podríamos decir así, momentáneamente la Constitución de 1823. La mayoría de estos congresistas parlamentarios que eran de tendencia liberal van a elegir como primer presidente a José de Lamar. ¿Correcto, chicos? Empezamos entonces con este gobierno. El gobierno de Lamar es un gobierno liberal. Durante su gobierno se va a establecer o se va a crear la Constitución liberal, obviamente, de 1828. Y esta Constitución es importante porque establece el periodo presidencial a 4 años, un parlamento bicameral, quiere decir que había 2 cámaras, senadores y diputados, y establece que nuestro gobierno, nuestra república, sea una república unitaria. Esto es importante, jóvenes, recordar por lo siguiente. Esta Constitución es la primera Constitución que entra en vigencia, ya que la de 1823 no entró en vigencia por la dictadura de Bolívar. Es a esta Constitución la que le llaman la Constitución Madre. A nivel externo, interno, vamos a ver los siguientes casos. A nivel interno se produce la famosa rebelión de los iquichanos. Esta rebelión que se desarrolla en la zona de Ayacucho tiene como causa principal, vamos a poner acá, como causa, los impuestos a la hoja de coca o a los cultivos o sembríos de coca, de hoja de coca. Por eso muchos de estos indígenas iquichanos van a ser indígenas prorrealistas, porque ellos consideraban que durante la colonia ellos vivían bien. Y eso va a cambiar durante esta etapa republicana, porque recuerda que ahora todos los indígenas son iguales. Ya no hay la diferencia de que seas un cacique o que seas un poblador común. Es por eso que se produce esta rebelión, que va a tener como uno de sus principales líderes a
al indígena Antonio Navala Huachaca. A nivel externo se va a producir la guerra, el enfrentamiento contra la Gran Colombia. Recordemos que el Perú invade Bolivia y durante esa invasión provoca que Antonio José de Sucre, mano derecha de Bolívar, sea destituido del cargo de presidente cuando se firma el Tratado de Piquiza. Esto va a provocar que los resentimientos de Bolívar hacia el Perú se agudicen aún más. Y va a tomar como pretexto esta destitución para que la Gran Colombia le declare la guerra al Perú. Pero las causas verdaderas es que Bolívar quiere recuperar los territorios o busca apoderarse de los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. El Perú, ante esta declaratoria de guerra, le va a decir, bueno, tú quieres esos territorios, yo quiero recuperar Guayaquil. No nos olvidemos que el puerto de Guayaquil formaba parte del virreinato del Perú. Esta guerra contra la Gran Colombia va a tener dos fases. La fase o campaña marítima, que va a estar a cargo del almirante Guise, y que vamos a lograr las victorias en los combates de Cruces y Malpelo. Victorias fundamentales porque llegamos a invadir Guayaquil. Se invade Guayaquil. Lamentablemente, la misma suerte no ocurrió en la campaña terrestre que estuvo dirigida por el presidente Lamar. Lamentablemente, a nivel terrestre, fuimos derrotados en las batallas de Saraguro y Portete de Tarqui. Portete de Tarqui. Entonces colocamos acá, los combates fueron victorias. Las batallas, lamentablemente, fueron derrotas. Ante esta situación, Lamar tuvo que negociar con Sucre y se puso fin momentáneamente a esta guerra con el llamado Convenio Girón. Pero ante unas discrepancias entre Sucre y Lamar, Lamar quiso retomar la guerra, pero ya no pudo realizarlo porque sufrió un golpe de Estado. Sufre el golpe de Estado de Agustín Gamarra. Gamarra va a llegar al poder a través de un golpe de Estado. Su gobierno va a ser un gobierno autoritario, un gobierno conservador. Tanto así que por no respetar la Constitución surge esa frase de yo debo acusar, yo acuso. Frase que fue dicha por el congresista o el parlamentario Francisco de Paula González Vigil.
Y esa frase tiene que ver con el hecho de que Gamarra no respetaba la Constitución. Y no la respetaba porque era una Constitución liberal y él era de tendencia conservadora. Tuvo también un pleito con su vicepresidente Gutiérrez de la Fuente, el famoso pleito de las harinas, porque recordemos que Gamarra tenía el monopolio de las harinas. Ahí está, monopolio de las harinas. Gutiérrez de la Fuente tuvo que escapar por los techos de la ciudad y refugiarse en un barco inglés porque si era apresado, Gamarra lo iba a fusilar. A nivel externo, se firma el tratado La Reagual con la Gran Colombia y este tratado pone fin justamente a la guerra. Pone fin a la guerra contra la Gran Colombia. Otro tratado que se va a firmar es el Pando Noboa. Este tratado ya es con Ecuador. Ya la Gran Colombia se estaba fragmentando. Por este tratado Pando Noboa se reconoce a Ecuador como república. Podríamos decir que es el primer tratado entre Perú y Ecuador. El tratado de Tiquina es con Bolivia. Recordemos que el Perú había invadido en su momento Bolivia y se había destituido a Sucre. Pero Gamarra tenía todavía las intenciones de que Bolivia, o lo que era el Alto Perú, regrese a nuestro territorio. Bueno, aquí con este tratado se acuerda el retiro de las tropas peruanas y bolivianas de la frontera. Este gobierno de Gamarra es el primer gobierno que logra terminar con su mandato presidencial y eso que Gamarra sufrió 14 intentos de golpe de Estado. Pudo sofocar todos estos levantamientos gracias a la participación de su esposa, la famosa Mariscala, o también conocida como Francisca Zubiaga, que justamente cuando Gamarra no estaba en Lima, ella dirigía el gobierno. Terminado el gobierno de Gamarra, buscó perpetuarse en el poder, cosa que el Congreso no se lo permitió. Así que el Congreso elige a un nuevo presidente, José de Orbegoso. Este Orbegoso no llega a cumplir su mandato presidencial, como puedes ver, porque también sufre un golpe de Estado. El gobierno de Orbegoso es un gobierno liberal. Se establece también una constitución, la Constitución de 1834, pero este es un gobierno débil, un gobierno inestable. ¿Y por qué débil e inestable? Porque a Orbegoso lo intentaron sacar del poder desde el primer día que entró a gobernar. En el Cusco, por ejemplo, se sublevó el prefecto Bufanda. En Lima, Pedro Pablo Bermúdez.
Y este levantamiento de Bermúdez es considerado como la primera guerra civil de nuestra vida independiente. Guerra civil que termina con el famoso abrazo de Mackinwayo. No nos olvidemos que este abrazo de Mackinwayo se da entre las tropas de Bermúdez, que estaban dirigidas por Rufino Echenique, ya que Bermúdez había sido destituido, y las tropas del presidente Orbegoso en los llanos de Mackinwayo. De ahí que radica este famoso nombre. Y en el Callao, aprovechando que Orbegoso se había dirigido a Arequipa a tratar de acabar con la rebelión de Agustín Gamarra, en el Callao se produce el golpe de Estado de Felipe Santiago Salaverry, considerado el presidente más joven del Perú por golpe de Estado, ya que lo desarrolló cuando tenía 29 años. Este gobierno de Salaverry es un gobierno también autoritario, conservador. Salaverry se autoproclamó como jefe supremo de la República. Orbegoso obviamente quería recuperar la presidencia y es por eso que Orbegoso va a buscar una alianza con el presidente boliviano Andrés de Santa Cruz. Mientras eso sucedía al sur, en Lima, en el Callao, Salaverry comienza a gobernar. Establece, por ejemplo, el comercio de esclavos en América. Solo se podía comprar esclavos que ya estuvieran en América. No se permitía traer desde el África. Se estableció también el llamado Tribunal de la Acordada. Este tribunal va a ser creado para castigar delitos menores, hurto, robo, secuestro, asesinatos, etc. Y posiblemente el acontecimiento más importante es la famosa guerra a muerte contra Bolivia. Salaverry va a buscar enfrentarse a la alianza de Orbegoso y de Santa Cruz y va a formar una alianza con Gamarra, con Agustín Gamarra. El objetivo de esta alianza era derrotar y acabar con el intento de Orbegoso y de Santa Cruz de formar una confederación Perú-Boliviana. Los acontecimientos, las batallas que se van a dar entre estos dos bandos, los veremos en un próximo video donde hablaremos de la confederación Perú-Boliviana y de estos hechos previos. Nos vemos, muchachos, hasta un próximo video. ¿Qué tal, chicos? Nuevamente nos vemos para un tema más de Historia del Perú. Quien les habla es el profesor Joao Arias y hoy vamos a tratar el primer periodo de nuestra vida independiente. Nos referimos al periodo posterior a las guerras de la independencia, al llamado primer militarismo. Muy bien, chicos. En el tema de hoy vamos a ver las características principales de este periodo. Hay que recordar que el primer militarismo abarca los años
de 1827 y 1872. Este periodo está marcado porque se divide en dos etapas: el periodo del caudillismo militar y el periodo denominado la prosperidad falaz. Cada uno de estos periodos obviamente tiene características distintas y sus nombres obviamente lo dicen. Caudillismo militar resalta mucho el aspecto político, el aspecto del gobierno, mientras que la prosperidad falaz debe su nombre al desarrollo económico de este periodo. Pero bien, hoy queremos que observes cada uno de estos periodos y que sepas las características de uno y otro y cómo cambian o si se mantienen durante estas épocas. Muy bien, el caudillismo militar, como ya te decía, se caracteriza en el aspecto político. Se le da el nombre de caudillismo militar porque este periodo es el gobierno de los militares. Gobierno de los militares. Y como en algún momento San Marcos preguntó, chicos, ¿por qué los militares gobiernan? A ver, si bien es cierto, las únicas instituciones en este periodo que estaban organizadas eran el ejército y la iglesia, hay que recordar también que el ejército, los militares, eran los únicos grupos de poder formados, porque los civiles no estaban presentes, no estaban organizados. Y en algún momento esa fue una pregunta de examen de admisión. Y la respuesta que podríamos colocar es que se carece de una clase dirigente civil. O como también podríamos decir, que en este periodo, lo colocamos con otro color, en este periodo no hay partidos políticos. Y eso reafirma aún más que a este periodo se le dé el apelativo de caudillismo militar. Muy bien, entonces chicos, al no haber partidos políticos, los únicos que van a tener el poder son aquellos militares que triunfaron en la Guerra del Pacífico. Pero entre ellos van a haber distintos puntos de vista. Tanto así que se va a llevar a cabo en este periodo el segundo debate ideológico o segundo debate doctrinario. ¿Quiénes se enfrentan acá? Se enfrentan los liberales versus los conservadores. Y es que hay que recordar que nuestro primer congreso es de tendencia liberal. Y para esta época ya se había establecido el segundo Congreso Constituyente, que también va a ser liberal y que fue dirigido por Francisco Javier de Luna Pizarro. Entonces, Luna Pizarro era liberal. La mayoría en el Congreso era liberal. Entonces, para ellos, para los liberales, los que deben de tener o manejar el poder debe ser el poder legislativo. Por eso,
a los liberales, vamos a poner acá, el poder legislativo. Y los presidentes que van a ser elegidos por el Congreso, obviamente son presidentes de tendencia liberal. Tenemos a Lamarr y tenemos a Orbegoso, los dos de tendencia liberal. Pero como el poder de estos presidentes va a estar limitado por el Congreso, a estos presidentes los van a llamar el Ejecutivo débil. Ejecutivo débil. Mientras que para los conservadores el poder debe estar a manos del Ejecutivo. Es decir, el presidente por encima del Congreso. Y ahí aparecen la figura de los presidentes como Gamarra y Felipe Santiago Salaverry. Desde ese punto de vista, si el poder radica en el Ejecutivo, se le va a dar el apelativo de Ejecutivo fuerte. Profe, y ustedes me dirán, si los liberales son elegidos por el Congreso, porque obviamente son la mayoría, ¿quién elige a los conservadores? En realidad nadie. Profe, ¿y entonces cómo llegan al poder? Aquí el enfrentamiento entre liberales y conservadores es por el poder, ¿sí o no? Entonces, la única manera para que el conservador llegue al poder es por la fuerza. Gamarra le hace golpe de Estado a Lamarr. Salaverry le hace golpe de Estado a Orbegoso. Y esa es otra característica de esta época, que se van a producir golpes de Estado o también civil war o guerras civiles. Ahí está. Entonces ya sabes cómo es que los militares conservadores llegan al poder. Y esa va a ser una característica, vuelvo a repetir, durante este periodo del llamado caudillismo militar. Pero hay que recordar también que la última parte de este periodo, antes de pasar al periodo de la prosperidad falaz, vamos a colocar acá, la última parte es un periodo de tensión al cual se le va a dar el nombre de anarquía militar. Porque los militares de segundo orden van a estar en constantes enfrentamientos. En este periodo se va a caracterizar por constantes golpes de Estado, hasta que se va a establecer el llamado directorio de Vivanco, de Ignacio de Vivanco. Pero este directorio también va a acabar con el golpe de Estado de Ramón Castilla. Golpe de Estado de Ramón Castilla.
en la famosa batalla de Carmen Alto. Entonces, con el fin del directorio, se da pase a la llamada prosperidad falaz. Pero tú dirás, profe, ¿pero la prosperidad falaz no es un periodo más de características económicas? Sí, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero te vuelvo a repetir, lo que queremos es que tú puedas comparar las características políticas del caudillismo militar y las características de la prosperidad falaz. En este periodo, a nivel político, la prosperidad falaz se inicia con el primer gobierno de don Ramón Castilla. Y también ha sido pregunta de admisión. ¿Por qué se caracteriza el primer gobierno de don Ramón Castilla? Se caracteriza porque hay una estabilidad política. Bueno, en realidad la respuesta completa sería estabilidad política, recaudación fiscal y orden administrativo. Esa sería la respuesta que vino en examen de admisión de San Marcos. Pero así como en el caudillismo hubo un enfrentamiento entre liberales y conservadores, en la prosperidad falaz también va a haber un enfrentamiento. Y se le va a conocer como el tercer debate ideológico o tercer debate doctrinario. ¿Quiénes se van a enfrentar? Igual, liberales versus conservadores. Profe, ¿y la discusión también es por el poder? No específicamente por el poder, pero sí tiene mucho que ver con quienes pueden acceder al poder o quienes pueden participar en la elección del poder. A ver, los liberales plantean la llamada soberanía popular, mientras que los conservadores plantean la llamada soberanía de la inteligencia. Te explico. En el caso de los liberales, dicen lo siguiente: todas las personas mayores de edad, obviamente, pueden elegir y ser elegidos. Y eso incluye a los analfabetos. Mientras tanto, la soberanía de la inteligencia de los conservadores dicen no. Los analfabetos no pueden elegir ni ser elegidos. Según la providencia, según la Biblia, y eso lo plantea Bartolomé Herrera, hay un grupo de personas que han nacido para gobernar y otra para ser gobernada. Entonces, para los conservadores, y esa es una actitud obviamente discriminatoria, ellos planteaban que solo los que tienen conocimientos, que solo los alfabetos pueden elegir y ser elegidos. Los que defienden la postura liberal son los hermanos Gálvez y Benito Lazo, y el centro de reunión de los liberales es el Colegio Guadalupe. Mientras que Bartolomé Herrera, Ignacio de Vivanco, Felipe Pardo y Aliaga, en el Convictorio de San Carlos, defienden la soberanía de la inteligencia. Bien, pero así como en el caudillismo militar también hay golpes de Estado, en la prosperidad también hay golpes de Estado.
Pero obviamente la diferencia la marca el porqué de esos golpes de Estado. Recuerda, ¿cuál era el motivo en el caudillismo militar? El poder. Acá, vuelvo a repetir, las causas van a ser distintas. Vamos a colocar entonces quiénes nos gobernaron o a quiénes les hicieron un golpe de Estado. Primero tenemos a Echenique. Echenique va a sufrir el golpe de Estado de Ramón Castilla. Profe, ¿cuál es la causa de este golpe de Estado? La causa tiene que ver con el escándalo de la consolidación de la deuda. Escándalo de la consolidación de la deuda. Recuerda, durante la época de la independencia se hizo una colecta para comprar armas para solventar los gastos de la guerra, bajo la promesa que el Estado le iba a devolver ese dinero a los ciudadanos. Durante la época de la prosperidad falaz se da ese momento. Pero Echenique, justificando que ese dinero es para reactivar la economía, para que los ciudadanos inviertan en el país, decide falsificar documentos, entregar vales, bonos, pagarés en blanco, para que obviamente los ciudadanos le cobren al Estado esta deuda interna. Se dice que la deuda, que debió estar entre 7 a 9 millones de pesos, terminó estando por encima de los 24 millones de pesos con este escándalo. Por esa razón, Ramón Castilla le hace golpe de Estado. Y tú dirás, profesor, Ramón Castilla no pagó. No, tuvo que continuar pagando esta deuda interna. Otro golpe de Estado durante el gobierno de Juan Antonio Pezet. ¿Quién le hace golpe de Estado a Pezet? Mariano Ignacio Prado. La causa está relacionada al tratado Vivanco-Pareja. Y te paso a explicar el porqué. Recordemos que durante el gobierno de Pezet se produce el incidente de Talambo. La corona española había enviado por estas zonas la expedición científica. Esta expedición, al enterarse de este incidente, le pide explicaciones al Perú, pero se las pide como si el Perú siguiera siendo su colonia. El Perú, obviamente, no acepta recibir al comisario regio y España se apodera de las Islas Guaneras de Chincha. El Estado peruano busca la manera de solucionar este problema y negocia algunos acuerdos con los españoles, lo que va a ser el famoso Tratado Vivanco-Pareja. En este acuerdo, el Perú acepta recibir a la autoridad española, acepta pagar una indemnización a la expedición científica y reconoce una deuda de la independencia. Para muchos peruanos, este tratado, y principalmente para el Congreso, este tratado es lesivo para el país y por tal motivo, en Arequipa, Mariano Ignacio Prado se subleva y le hace golpe de Estado a Juan Antonio Pezet.
Con ese golpe de Estado, desconoce el Tratado Vivanco-Pareja y le declara la guerra a España. Y el último golpe de Estado es al gobierno de don José Balta. ¿Quién le hace este golpe de Estado a Balta? ¿Los Gutiérrez Brothers o los hermanos Gutiérrez? ¿Cuál es la causa? Los hermanos Gutiérrez se oponen al civilismo. Civilismo representado por Manuel Pardo y Lavalle. Profe, pero ¿por qué los hermanos Gutiérrez se oponen a este civilismo? Te explico. Y lo voy a colocar acá. Te dije hace un momento que en esta época no hay partidos políticos, ¿cierto? Pero durante la prosperidad falaz, en 1871, se va a formar el primer partido político en el Perú. Ese partido político en el Perú va a ser el Partido Civil. Partido que va a estar conformado por los ex consignatarios. Los ex consignatarios del guano. Cuando en el gobierno de Balta se firma el contrato Dreyfus, estos consignatarios pierden el monopolio del guano. Ante esa situación, deciden agruparse primero bajo el nombre de la Sociedad Independiente Electoral y después bajo el nombre del Partido Civil. Dentro de sus promesas estaba reducir los gastos militares. Entonces, para los militares, el Partido Civil representaba un peligro, una oposición. Segundo, representaba que el militarismo estaba perdiendo el poder político. Y obviamente, tercero, los civilistas, los ex consignatarios, habían sido el grupo que había desangrado al país a través de las llamadas consignaciones. Con todo eso, los hermanos Gutiérrez se oponen a que Pardo llegue al poder, pero cometen el error de asesinar al presidente Balta, acontecimiento que va a enervar a la población y va a terminar con el asesinato de los hermanos Gutiérrez. Con esto termina obviamente la etapa del primer militarismo y se va a dar paso al primer civilismo. Y obviamente, continuando con el tema del primer militarismo, desarrollaremos los aspectos económicos y sociales de estos periodos. Bien, a nivel económico hay que recordar que durante el caudillismo militar, el Perú está saliendo de una guerra. Por lo tanto, al salir de una guerra, un Estado obviamente viene de una pequeña crisis económica. Entonces, a nivel economía, vamos a poner acá, crisis posguerra de la independencia. A ver, recordemos una cosa. Durante las guerras de la independencia, obviamente se detuvo el aparato productivo, los negocios obviamente cerraron, después los españoles dejaron de, digamos, explotar las minas. Entonces, todo ese contexto de guerra económicamente no permite que el país se siga desarrollando. Además, recordemos que al independizarnos, perdemos cualquier contacto comercial con España.
De esa manera, el Perú entra en una crisis económica. Pero obviamente San Marcos te ha preguntado durante este periodo cuáles fueron los mayores ingresos del Estado peruano. Recordemos una cosa sencilla. A nivel económico y a nivel social, la estructura colonial se mantiene. ¿Eso qué quiere decir? Que los impuestos que se cobraban durante la colonia van a ser los mismos impuestos de la etapa republicana. Como principal ingreso, jóvenes, tenemos el tributo indígena. O sea, imagínate cómo era de explotado el indígena para que su tributo sea el ingreso más importante del Estado. Obviamente, la mayoría de la población en esta época también era indígena. Entonces, los principales son el tributo indígena y las aduanas. Pero así como hay ingresos, también hay egresos. Y como esto es un gobierno, obviamente militar, los egresos van a estar relacionados a gastos militares. A gastos militares. Bien, recordemos entonces, jóvenes, que esto es durante la primera etapa del caudillismo militar. Pero hay un momento del caudillismo militar donde el Perú se une con Bolivia y esa unión tiene un impacto no solo político, sino también económico. Obviamente nos referimos a la Confederación Perú Boliviana. Confederación Perú Boliviana. ¿Por qué esta unión entre Perú y Bolivia tiene un impacto económico? Porque una de sus principales leyes que se establece en el Congreso de Tacna, vamos a colocar acá, en el Congreso de Tacna, es la famosa ley de puertos libres. Entonces, el tipo de economía que busca desarrollar Santa Cruz, que va a ser el protector de la Confederación, siendo él conservador, es una economía de libre mercado. ¿Por qué? Porque estos puertos libres establecen que cualquier embarcación que llegue primero a los puertos de la Confederación no pagarán impuestos o pagarán bajos impuestos. ¿Cuál era el objetivo de esta norma? Atraer el comercio inglés. Atraer el comercio inglés. En pocas palabras, desarrollar el comercio en el Pacífico a través de los puertos como Paita, Callao, Arica y Cobija. Paita, Callao, Arica y Cobija. Y obviamente, si esto se da en el Pacífico, va a haber un país que obviamente le va a afectar, porque es un país que económicamente siempre ha buscado dominar el Océano Pacífico.
y obviamente me refiero a Chile. Valparaíso no va a aceptar tener la competencia de esta confederación. El ministro Diego Portales lanza la siguiente frase: mientras el Perú y Bolivia estén juntos, van a ser más que Chile. Y Chile no debe permitirlo. Es por eso que los chilenos organizan las famosas campañas restauradoras, con el objetivo, obviamente, de destruir la confederación. Objetivo que van a lograr en la segunda campaña restauradora dirigida por Manuel Bulnes, y que lo logran cuando derrotan a la confederación en la batalla de Yungay. Con eso, muchachos, se acaba la confederación Perú-Boliviana. A nivel social, te mencioné hace un momento que la estructura colonial se mantiene. Entonces, colocamos acá, se mantiene la sociedad colonial. Y es que recordemos, los peninsulares, los criollos, ¿qué eran? Ellos eran españoles. Pero recuerda que en la capitulación de Ayacucho y después en la Constitución del Perú de 1828, todo español que decida quedarse en el Perú será considerado peruano. Entonces, la situación del español no cambia. Sigue siendo la clase social o el grupo social más influyente. Por otro lado, están los indígenas. Y los indígenas siguen siendo el sector más explotado, marginado, discriminado. Más aún que en este periodo se mantienen dos cosas. Se mantiene el tributo indígena, obviamente, y se mantiene el yanaconaje. Yanaconaje. Y no te olvides, el yanacona es el campesino que va a trabajar las tierras de un hacendado a cambio de una porción de tierra o a cambio de una parcela, sin recibir obviamente un pago, un sueldo, una remuneración. Y por último, el otro grupo social que está en esta época son los africanos. Y obviamente la esclavitud se mantiene. La esclavitud se mantiene. Muy bien, chicos, como ven acá, hemos visto el aspecto económico y social del caudillismo militar. Pasemos a ver las características económicas y sociales de la prosperidad falaz. Recordemos que este es el periodo de apogeo económico, el boom del guano de las islas. Pero la prosperidad falaz va a tener dos momentos. El momento del boom, el de apogeo, que va a ser entre 1845 y 1868. Porque la decadencia económica se va a iniciar en el gobierno de don José Balta. Pero eso lo veremos dentro de un momento. Entonces, ¿cuáles son los principales ingresos de este periodo? La explotación del guano de las islas, ¿cierto? Este guano va a ser importante
porque va a ser utilizado como fertilizante. Y si en esta época comercializamos guano, el otro ingreso fundamental también van a ser las aduanas. Si exportas guano, vas a tener que pagar impuesto de aduana. Lo que en la colonia, recuerda, se llamaba el almojarifazgo. Pero hubieron sistemas de explotación del guano. El arrendamiento, que es el alquiler de las islas, alquiler de las islas guaneras, el alquiler de las islas guaneras, que estuvo a cargo de Francisco Quirós. Miren, jóvenes, el Estado peruano, al parecer, cuando firma este arrendamiento, no sabía de la importancia que tenía el guano, porque acuerda recibir 10,000 pesos anuales. Francisco Quirós paga 4 años adelantado, 1 año en efectivo y el resto en bonos de deuda. Pero obviamente era una cifra irrisoria para el Estado peruano. 2 años más tarde, el Estado decide eliminar el arrendamiento y decide vender el guano de forma directa. Esa venta directa va a estar a cargo de intermediarios, y uno de esos intermediarios es la casa francesa Allier. La casa Allier, que también va a tener a Francisco Quirós como intermediario, van a vender el guano a Europa. Pero obviamente el sistema que más ingresos le dio al Estado peruano fue las consignaciones. Porque en este tipo de comercio o negocio, el Estado recibe un porcentaje de las ganancias, ¿no? Recibe un porcentaje de las ganancias. Y la primera casa que se adjudica el comercio del guano es la casa inglesa Gibbs. La casa Gibbs. Esto durante el primer gobierno de don Ramón Castilla. Pero para el segundo gobierno, los peruanos también quieren participar de la riqueza. Le exigen al Estado que le dé la oportunidad de comercializar el guano. Así que este grupo de consignatarios peruanos, liderados por Manuel Pardo y Lavalle, van a comercializar el guano a través de las consignaciones. Pero justamente estos consignatarios peruanos, al monopolizar el comercio del guano, se van a convertir en especuladores, en agiotistas, como les llaman también. Y es que ellos, al almacenar, al acumular gran cantidad de dinero, van a invertir en haciendas y van a invertir en bancos. De esa manera, van a jugar con el dinero del guano, van a retrasarle el pago al Estado peruano para obligar al Estado peruano a pedir adelantos, a pedir préstamos. Y de esa manera el Estado se iba cada vez endeudando. Y obviamente cuando llegaba el supuesto dinero del guano, todo se iba pagando en intereses. De esa manera el Estado se iba perjudicando. Eso obviamente el Estado peruano se llega a dar cuenta, y durante el gobierno de Balta, con su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, deciden quitarle el monopolio del guano a los consignatarios peruanos y se lo terminan entregando a la casa francesa judía Dreyfus.
el famoso contrato Dreyfus, que manejan el monopolio del guano. ¿Cuál era el acuerdo de esta casa Dreyfus? Que tiene que ver con el pago de la deuda externa. Muy bien. Hasta ahí todo normal. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que durante este gobierno, durante el gobierno de Balta, ¿no? Vamos a poner acá, durante el gobierno de Balta, se inicia la crisis económica. Y voy a explicar el porqué. Primero, Balta, durante este periodo, comienza a solicitar adelantos, empréstitos, que obviamente se van a ir agudizando, que se van a ir acumulando durante los años. Obviamente me refiero a los intereses. Eso hace que el Estado vuelva a tener una deuda externa. Y lo otro, durante el gobierno de Balta, en Europa se está produciendo la segunda revolución industrial. Y durante esta segunda revolución industrial aparecen nuevos fertilizantes artificiales. Eso poco a poco va a ir haciendo decaer el comercio del guano. Y obvio, un estado como el Perú, que dependía de los ingresos del guano, se va a ver afectado. Por eso decimos que en el gobierno de Balta se inicia nuestra crisis económica. Muy bien. A nivel social, sí hay cambios, sí comienzan a haber cambios. Uno de ellos es que durante este periodo llegan las llamadas migraciones. Por un lado, llega la migración asiática de los chinos colis o colíes, que vienen como mano de obra barata para las haciendas de la costa norte. Para eso fueron traídos los chinos colis. Pero así como llegó la migración asiática, llegó la migración europea. Con la llegada de los alemanes. Con la llegada de los alemanes. ¿Cuál es el objetivo de la llegada de los alemanes? Colonizar, poblar la Amazonía. Pero acá va a haber un problema, que el traer a los alemanes era caro. Mucho más barato era traer chinos. Es por eso que el Estado peruano va a dejar de traer alemanes y obviamente va a invertir en traer más mano de obra barata. Y a nivel del indígena, sí hay un cambio. Durante la revolución liberal de don Ramón Castilla, el indígena se ve beneficiado con la abolición del tributo indígena. Y este acontecimiento también va a contribuir con la crisis económica, porque el tributo indígena fue el ingreso más importante. Era uno de los ingresos más importantes. Pero como había dinero del guano, Castilla decidió eliminarlo. Y cuando el guano comienza a decaer, el Estado ya no tiene otro ingreso tan importante como el guano. Y eso contribuye a la crisis económica. Algo que también va a provocar gastos, despilfarro, y que está relacionado con los esclavos, la famosa ley
de manumisión. Ley de manumisión. ¿Y en qué consiste esta ley? El Estado no otorga la libertad a los esclavos. El Estado compra la libertad a los esclavos. Es decir, la canción que dice que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad, hay que cambiarle la letra. Que viva Ramón Castilla que compró la libertad, que compró con el dinero del guano de las islas y que le pagó a los hacendados 300 pesos por cada esclavo. Según algunos textos, se dice que habían cerca de 16,000 esclavos. Y el Estado obviamente pagó ese dinero porque obviamente Castilla no quería chocar con los intereses de la clase terrateniente oligárquica del país. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado las principales características del periodo del llamado caudillismo militar. Nos volveremos a ver para más temas de historia del Perú. ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú para tocar un tema muy importante de cara a lo que viene a ser los exámenes de admisión. Hoy hablaremos sobre el primer civilismo. Para poder recordar y entender el civilismo, hay que entender cuáles fueron sus antecedentes. ¿Cuál fue el gobierno previo a este primer civilismo? Y nos estamos refiriendo al gobierno de don José Balta, que va a representar el último presidente del periodo llamado el primer militarismo. ¿Y por qué tenemos que recordar a Balta? Porque durante su gobierno se firma un contrato que va a afectar a un grupo social y económicamente muy importante. ¿De qué contrato nos estamos refiriendo? Al contrato Dreyfus. Profe, ¿qué tiene que ver este contrato Dreyfus? Durante el gobierno de Balta, este contrato Dreyfus representó quitarle el monopolio del guano. Vamos a poner acá. Esta casa Dreyfus se apodera del monopolio del guano y perjudicó a los consignatarios nacionales. Esos consignatarios nacionales se van a convertir en los ex consignatarios. Repito, se van a convertir en los ex consignatarios. Este grupo, vamos a poner completo, ex consignatarios nacionales, van a reclamar ante la Corte Suprema, les van a dar la razón, pero al presidente Balta y a su ministro de Economía, Nicolás de Piérola, eso no les va a importar. ¿Por qué? Porque estos consignatarios o ex consignatarios nacionales habían desarrollado todo un mecanismo para endeudar, para especular con el dinero del guano al Estado peruano. Al darse cuenta el Estado que estos ex consignatarios trabajaban, escondían el pago del dinero del guano o lo retrasaban, es que don José Balta decide cortar el contrato con ellos. Estos ex consignatarios que se agrupaban en la Sociedad
independiente electoral decidieron agruparse y formar el famoso Partido Civil, que va a ser considerado, jóvenes, como el primer partido político del Perú. El primer partido político del Perú, que justamente va a participar para las elecciones de 1871, o que se van a llevar a cabo en 1871. Van a ganar esas elecciones. ¿Quién va a ser el líder? Manuel Pardo y Lavalle, líder del Partido Civil y primer presidente civil del Perú. Y esta victoria del Partido Civil va a traer repercusiones. Se produce, por ejemplo, la rebelión de los hermanos Gutiérrez, que se van a oponer a la elección de este civilismo. Después de un levantamiento de estos militares, la reacción de la población va a ser en contra de estos hermanos Gutiérrez, donde la población limeña va a terminar ajusticiándolos, y de esa manera Manuel Pardo y Lavalle va a asumir la presidencia. ¿Cuál era el pensamiento entonces de Manuel Pardo y Lavalle? ¿Cuál era su propuesta ya después de los acontecimientos previos? El civilismo planteaba la llamada república práctica. Esta idea fue plasmada en la Revista de Lima. Y el objetivo dentro de sus ideales era modernizar al país. Crear una estructura burocrática tecnificada. Y para eso, para poder modernizar al país, Manuel Pardo consideraba que era muy importante proteger el agro nacional. El agro nacional. En general consideraba que era muy importante proteger el producto nacional, las materias primas. Era una combinación entre un pensamiento liberal y un proteccionismo, ¿ya? Buscaba atraer la inversión extranjera, pero también buscaba, de cierta manera, no perjudicar a la industria o al producto nacional. Otra de las cosas que tenía pensado era desarrollar la construcción de ferrocarriles. Uno de sus pensamientos era convertir el guano o el dinero del guano en ferrocarriles. ¿Para qué? Hacer una red ferroviaria para unir a los centros de producción con los puertos. Ese era el objetivo, para que de esta manera se puedan trasladar las materias primas hacia los puertos y así poderlo vender al extranjero.
Esto era el pensamiento del civilismo, este era el pensamiento de Manuel Pardo y Lavalle. Dentro de sus obras, por ejemplo, tenemos la creación de la Guardia Civil. Promovió también el reglamento de instrucción pública. Y este reglamento tiene que ver con su idea de promover la educación. Por eso Manuel Pardo establece que el primer grado de primaria, solo el primer grado de primaria, su educación tenía que ser gratuita y obligatoria. Gratuita y obligatoria. Así también promovió la educación o la creación, promovió la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, que va a estar a cargo de Eduardo de Havish. Esa escuela de ingenieros es lo que hoy conoces como la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Promovió también la creación de la Escuela de Artes y Oficios. Que hoy lleva el nombre de su hijo, el Instituto Superior Tecnológico José Pardo. ¿Qué más promovió? Promovió el desarrollo del comercio la minería y la irrigación en la zona norte, en la costa norte o en la zona norte del país. Miren, una de sus ideas era proteger el agro nacional y por eso estaba relacionado con este proyecto de irrigación. Además, hay que recordar que los ex consignatarios habían invertido en dos cosas, jóvenes: en haciendas y en bancos. Entonces, para él era importante también promover esta política de irrigación. Además, cuando él llega al poder, el guano había decaído considerablemente, ¿ya? Había decaído considerablemente y él consideraba que ya no se podía depender del guano. Por eso busca promover otros sectores económicos. Lamentablemente podríamos decir que durante su gobierno a nivel económico se agudiza la crisis. Crisis económica que había iniciado durante el gobierno de don José Balta debido a los constantes préstamos o empréstitos con el contrato Dreyfus. Para tratar de salir de la crisis,
Pardo comienza a realizar una política de austeridad, una política de recesión. Por eso, uno de los puntos que él va a llevar a cabo es una política de impuestos. Una política de impuestos. Y dentro de esa idea de impuestos aparece, por ejemplo, la idea del estanco del salitre. Hay que recordar que durante este periodo, jóvenes, el salitre se había convertido en la principal materia prima, ya que durante la Segunda Revolución Industrial el salitre va a servir para la fabricación de los fertilizantes artificiales. Pero durante su gobierno, a nivel económico, se termina el contrato Dreyfus. ¿Y eso qué va a significar? Si ya no hay contrato Dreyfus, se deja de pagar la deuda externa. Y el dejar de pagar la deuda externa nos va a convertir en un país inelegible, en un país falto de crédito. Y eso agudiza más nuestra crisis. Se trató de replantear el comercio del guano al término del contrato con la Casa Dreyfus y se quiso renegociar un contrato con consignatarios peruanos, con una empresa llamada la Peruvian Guano Company, y se firmó el famoso contrato Rafael. El famoso contrato Rafael, que lamentablemente se quiso nuevamente dinamizar y promover el guano, pero por el contexto ese contrato no funcionó. Ante esta coyuntura, a Pardo no se le ocurrió mejor idea que estatizar las salitreras de Tarapacá. En su momento pudo haber sido una buena idea que el Estado peruano comercialice directamente las salitreras de Tarapacá. Pero eso simbolizó quitarle el salitre a los ingleses que lo estaban explotando y competir con ellos en Europa, que era su mercado del salitre. Porque no hay que olvidar que Inglaterra ya explotaba el salitre en la zona de Antofagasta junto al capital chileno. Y eso va a ser uno de los contextos o uno de los acontecimientos que van a influir en la Guerra del Pacífico. Otra de las cosas que desarrolló para tratar de menguar un poco la crisis a nivel militar es que redujo los gastos militares. Redujo los gastos militares. No solo la compra de armas, sino también la cantidad de soldados.
Entendía que el ejército era importante para cuidar las fronteras. Redujo la cantidad de soldados, les aumentó el sueldo, buscó mejorar su infraestructura, pero eso a la larga, me refiero para la Guerra del Pacífico, fue perjudicial porque no teníamos una gran cantidad de soldados preparados para una guerra, ni mucho menos una gran cantidad de armamento para poder hacer frente. A nivel externo, no hay que olvidar la alianza defensiva con Bolivia. En 1873, el Perú y Bolivia firman esta alianza defensiva debido al expansionismo chileno. Hay que recordar que había muchos problemas limítrofes entre Bolivia y Chile, entre Bolivia y Argentina, y hasta Chile y Argentina. Entonces Chile se estaba armando porque tenía conflictos con la Argentina y con Bolivia. Y el Perú entendió que ante esa amenaza, ante esa política expansionista, nosotros también nos veíamos en peligro. Por eso, esta alianza de mutua defensa, que no fue secreta, porque también se había invitado a los argentinos. Pero debido a los problemas limítrofes con Bolivia y a la amenaza chilena de aliarse con el Brasil, es que Argentina desistió a esta alianza. De esa manera llega a su fin el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que después de las elecciones va a salir elegido presidente Mariano Ignacio Prado, y con este presidente es que vamos a llegar a la Guerra del Pacífico. Y esto es nuestra clase de hoy, chicos. Muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda nuevamente el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú. Hoy, continuando con nuestras clases de historia, vamos a hablar sobre la Guerra del Pacífico. Esta Guerra del Pacífico, o también llamada Guerra del Guano y del Salitre, entre los años de 1879 1883. Este es un tema muy interesante, muy polémico, porque a lo largo de la historia siempre ha habido enfrentamientos y muchas discusiones sobre los verdaderos motivos de la Guerra del Pacífico. Hoy vamos a hablar de este tema porque ha venido regularmente en exámenes de admisión. Vamos a empezar con los antecedentes, jóvenes. A ver, empezamos con los problemas limítrofes entre Bolivia y Chile. Como recordarás, jóvenes, el Perú no limitaba con Chile durante estos años. Nuestros límites por el sur eran con Bolivia. ¿Ya? Entonces, los problemas limítrofes de este entonces eran Chile y Bolivia o Bolivia-Chile. ¿Cuál era el problema? Los territorios entre los paralelos (23 y 25). Durante estos años los chilenos tenían sus límites en el paralelo 25, latitud sur,
¿correcto? Entonces, Chile no aceptaba esos límites. ¿Por qué? Porque se enteró que entre el paralelo 23 y 24 habían grandes yacimientos de salitre, y por ese entonces el salitre era uno de los recursos más apreciados. Entonces, Chile discutía y decía que su paralelo límite no era el 25, sino que era el 23. Al final se llegó a un acuerdo. Y los límites entre ambos países se colocaron en el paralelo 24. Pero Chile no se quedó contento, ¿ya? Chile no se quedó contento, jóvenes. Chile quería más y logró convencer a los bolivianos que le cedan los territorios hasta el paralelo 23. Entonces, se logra como una zona de explotación el paralelo 23. ¿Y a qué zona me estoy refiriendo? Entre el paralelo 24 y paralelo 23 me refiero a Antofagasta. Y durante toda esta época, Bolivia se había comprometido a no subir impuestos por 25 años. Esos habían sido los acuerdos entre Bolivia y Chile. Pero hacia 1878, más o menos, jóvenes, ya hacia 1878, Bolivia va a tener un problema. Va a sufrir un fuerte terremoto, lo cual hace que el presidente boliviano, Hilarión Daza, decida aplicar un impuesto de 10 centavos a cada quintal de salitre. Y eso es el problema fiscal. El impuesto de los 10 centavos por cada quintal de salitre. Muchos consideran que este impuesto de los 10 centavos vendría a ser la causa, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color, chicos. Vendría a ser la causa detonante de la guerra. Repito, se le considera la causa detonante de la guerra, porque Chile no va a aceptar este impuesto de 10 centavos y se va a negar a pagarlo. Y ante eso, Bolivia lo va a amenazar con expropiar y subastar sus salitreras. Por eso se le considera la causa detonante.
Otro antecedente, 1873. En este año se firmó la famosa Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia. Entre Perú y Bolivia. Alianza que algunos quieren hacer creer que fue secreta, cosa que no fue así, jóvenes. ¿Por qué? Porque se había invitado a Argentina a formar parte de esta alianza defensiva. Pero Argentina no acepta, uno, porque tiene problemas limítrofes con Bolivia. Dos, porque Chile, sabiendo de estas intenciones, sutilmente le dijo a Argentina que ellos se podían unir con el Brasil ante una eventual guerra entre brasileños y argentinos. Por eso, para evitarse problemas, Argentina se mantuvo neutral. Entonces, muchos consideran esta alianza defensiva como el pretexto de los chilenos para la guerra del Pacífico. El pretexto. Pero ¿cuál es la causa principal? El ministro chileno José Manuel Balmaceda, en uno de sus documentos, en una de sus circulares, manifiesta que la causa principal y real de la guerra es la siguiente: la ambición anglo-chilena por las salitreras de Antofagasta y Tarapacá. Y es que no hay que olvidar que estamos en el siglo XIX, segunda revolución industrial, periodo, jóvenes, donde el salitre es un insumo muy importante para la fabricación de los fertilizantes artificiales. Y no solo eso, el otro periodo que se desarrolla a la par de la segunda revolución industrial es la llamada paz armada, la carrera armamentista. Y el salitre también es un factor importante, es un elemento importante, porque el salitre es también un insumo para la fabricación de la pólvora. Entonces, de esa manera, jóvenes, los ingleses que desarrollan la segunda revolución industrial y que también desarrollan una carrera armamentista, necesitan sí o sí salitre. Esa vendría a ser la causa principal. ¿Cuáles van a ser los acontecimientos previos a la guerra, jóvenes? Tenemos primero la amenaza boliviana de subastar la empresa salitrera de Antofagasta.
Ahí está. Porque eso es lo que le habían dicho los bolivianos a Chile. Tú no pagas el impuesto de 10 centavos. Voy a subastar tu salitrera de Antofagasta, tu empresa salitrera de Antofagasta. ¿Qué hicieron los chilenos? Inmediatamente, vamos a poner la fecha, una fecha muy romántica, 14 de febrero de 1879. Chile toma posesión de Antofagasta. Los chilenos no se iban a quedar con los brazos cruzados ante la amenaza boliviana de quitarles su empresa. Por eso los chilenos inmediatamente tomaron posesión de Antofagasta. No hubo enfrentamientos, no hubo disparos, porque Antofagasta ya era un territorio chileno más. Ante esta situación, la guerra era inminente y el Perú, por la alianza defensiva, tenía que intervenir. De esa manera, el Perú envía hacia Chile a la misión de Antonio Lavalle, la famosa misión Lavalle. ¿En qué consistía esta misión? ¿Cuál era su objetivo? Debía evitar y o retrasar la guerra. Muchos sabían que la guerra era inminente, pero el Perú no estaba preparado para afrontarla. Por eso, mientras más tiempo se ganara para preparar, para repotenciar a los barcos, esa era la misión de Antonio Lavalle. Lamentablemente, Bolivia le declara la guerra a Chile y Chile nos va a declarar la guerra oficialmente el 5 de abril de 1879. De esa manera, jóvenes, se va a dar inicio a la Guerra del Pacífico.